Poca gente se da cuenta de esto. Pero hay un hecho curioso que pasa desapercibido para la mayoría de los cristianos. Jesús no es una figura exclusiva del cristianismo. De hecho, existe otra religión, con más de 1.000 millones de seguidores en todo el mundo, que también habla de él, que también lo respeta, que también lo menciona en sus textos sagrados, que también afirma que realizó milagros, que nació de una virgen y que tuvo una misión divina. Y quizás solo eso ya sea suficiente para causar cierto extrañamiento, porque no es algo que normalmente escuchamos en las iglesias, en los estudios bíblicos o en las conversaciones del día a día. La idea de que Jesús aparece en otro sistema religioso, con otra narrativa, otra estructura y otro propósito, no es algo común. Pero lo que hace esto realmente intrigante no es el hecho de que esté allí. Es la forma en que aparece. Porque a primera vista, todo parece familiar. Casi como si estuviéramos mirando la misma historia desde un ángulo diferente. Solo que, a medida que empiezas a prestar más atención, pequeños detalles comienzan a cambiar. Y esos cambios, aunque sutiles al principio, se van acumulando hasta crear algo completamente distinto de lo que imaginabas. Y es en ese punto donde surge una pregunta que rara vez se formula con profundidad. Si dos tradiciones hablan del mismo Jesús, ¿cómo es posible que cuenten historias tan diferentes sobre quién es realmente? Y aún más importante, ¿en qué momento esas historias dejan de ser simples variaciones y pasan a ser versiones incompatibles? Tal vez nunca te hayas detenido a pensar en esto. Tal vez nunca te hayan presentado esta comparación de forma clara, sin ruido, sin discusión, sin presión. Pero una vez que empiezas a mirar, es difícil dejar de verlo. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer ahora. No para atacar, no para convencer, sino para entender, con calma y honestidad, quién es Jesús dentro del Islam. Y por qué esta versión plantea preguntas que, para muchos, nunca han sido respondidas de manera satisfactoria. Cuando entras por primera vez en el universo islámico y encuentras a Jesús dentro de él, la sensación inicial es casi reconfortante. Está presente. Es mencionado con respeto. No es ignorado ni rechazado como figura histórica o espiritual. Al contrario, ocupa un lugar importante. El Corán habla de su nacimiento milagroso. Reconoce a María como una mujer elegida. Describe milagros extraordinarios que realizó, como curar enfermos, dar vida a lo que no tenía vida, incluso resucitar muertos. En un primer momento, esto crea un puente, una sensación de continuidad, como si, de alguna manera, estuviéramos pisando un terreno familiar. Pero es precisamente en esa familiaridad donde algo comienza a desplazarse, casi imperceptiblemente. Porque, a medida que los detalles se van revelando, se percibe que la estructura de esta historia no sigue el mismo camino. Jesús, en el Islam, no es presentado como el Hijo de Dios. No posee naturaleza divina. No es objeto de adoración. Es descrito como un mensajero. Importante, sí, pero aún así, parte de una secuencia de profetas que incluye nombres como Abraham, Moisés y posteriormente Mahoma. Y hasta aquí, alguien podría pensar que se trata solo de una diferencia de interpretación teológica, algo esperado entre religiones distintas. Pero entonces aparece un punto que cambia completamente el escenario: la crucifixión. Dentro de la tradición islámica, Jesús no murió en la cruz. El evento central del cristianismo, aquel que sostiene toda la idea de redención, simplemente no ocurrió de la manera en que es narrado en los evangelios. Y esta no es una alteración menor.
No es un detalle periférico. Es un cambio estructural. Porque al eliminar la muerte de Jesús, se elimina también todo aquello que, en el cristianismo, se construye a partir de ella. Y es en ese momento cuando la curiosidad comienza a transformarse en algo más profundo. Ya no solo interés, sino cuestionamiento. Si no murió, ¿qué cambia eso en toda la historia? ¿Y por qué existe esa diferencia? A medida que estas preguntas comienzan a acumularse, algo más empieza a volverse evidente. No se trata solo de lo que se dice, sino también de lo que no se dice. En los Evangelios del Nuevo Testamento, Jesús no aparece únicamente como alguien que realiza milagros. Él enseña, argumenta, construye ideas complejas, responde a dilemas humanos profundos. Existe un desarrollo continuo de su identidad y de su misión. Acompaña su trayectoria, sus palabras, sus interacciones. Hay una narrativa completa, con progresión, tensión y desenlace. Pero en el Corán, esa estructura es diferente. Jesús aparece en momentos específicos, en pasajes aislados, frecuentemente asociado a señales y milagros que confirman su función como profeta. Sus palabras son breves, puntuales y muchas veces dirigidas a corregir interpretaciones consideradas erróneas sobre quién sería. No hay una narrativa continua de su vida. No hay una construcción detallada de su recorrido. Y eso crea una sensación curiosa, difícil de ignorar, como si estuviéramos viendo fragmentos de una historia más grande, pero sin acceso al conjunto completo. Y entonces, inevitablemente, volvemos al punto más sensible de todos: el final de su vida. Según la interpretación islámica más difundida, cuando Jesús estaba a punto de ser capturado, Dios lo elevó a los cielos, salvándolo de la muerte. En su lugar, otra persona habría sido crucificada, alguien que habría asumido su apariencia. Para quien escucha esto por primera vez, la reacción suele ser silenciosa, pero intensa. No es solo sorpresa. Es un intento de reorganizar mentalmente todo aquello que parecía ya establecido, porque esto plantea implicaciones que van más allá de la teología. Toca la propia idea de historia, de testimonio, de verdad. Si el acontecimiento que fue registrado, transmitido y creído por tantos a lo largo de los siglos no ocurrió como parecía, entonces, ¿qué significa eso sobre aquello que consideramos evidencia? Y aún más, ¿por qué permitir que un hecho tan central fuera interpretado de forma tan diferente durante tanto tiempo? Y la tensión no se detiene aquí. Continúa creciendo. Porque, dentro de la propia tradición islámica, se cree que Jesús regresará al final de los tiempos, desempeñando un papel decisivo en la historia final de la humanidad. Él no murió, pero aún morirá. No completó su misión, pero la completará en el futuro. Y esto introduce una nueva capa de complejidad. Una sensación de que la historia sigue abierta, esperando un desenlace que todavía no ha ocurrido. Y cuanto más piensas en esto, más percibes que no se trata solo de diferencias de creencias, sino de estructuras completamente distintas intentando explicar la misma figura. Y es en este punto donde, de manera natural, surge el momento de la comparación, no como un enfrentamiento directo, sino como una consecuencia inevitable de la observación. Dos narrativas, dos caminos, dos formas de entender a la misma persona que atravesó la historia y sigue siendo central para miles de millones de personas en todo el mundo. Por un lado, una historia que se desarrolla de forma progresiva, donde cada elemento parece conducir al siguiente: nacimiento, enseñanzas, conflictos, muerte y finalmente, resurrección. Una estructura que responde a una pregunta central: el problema humano.
ofreciendo una solución clara, definida, con inicio, medio y final. Una narrativa que no solo presenta a Jesús, sino que explica por qué vino, qué hizo y qué significa eso. Por otro lado, una historia que conserva elementos importantes: el nacimiento milagroso, las señales, los milagros, pero reorganiza completamente el desenlace. Una narrativa en la que el momento más decisivo es eliminado, sustituido por una intervención que altera el curso de los acontecimientos y pospone el punto final para un futuro aún no realizado. Una estructura que mantiene a Jesús como una figura importante, pero cuya función final permanece abierta, incompleta, en espera. Y en ese contraste silencioso, algo comienza a aclararse. No como imposición, no como argumento directo, sino como percepción. Porque, al observar las dos estructuras lado a lado, la pregunta que emerge no es sólo ¿cuál es la correcta?, sino ¿cuál explica mejor aquello que estamos intentando comprender? Y quizás sea precisamente eso lo que hace que esta reflexión sea tan difícil de ignorar. Porque al final no se trata solo de comparar religiones, sino de percibir cómo se construyen las historias, cómo se sostienen y qué ocurre cuando comenzamos a analizarlas con verdadera atención. Y ahora que has visto esto, sin prisa, sin interrupciones, sin simplificaciones, la pregunta permanece, no como un desafío, sino como un eco inevitable de lo que acaba de ser puesto ante ti. Cuando dos versiones intentan explicar al mismo Jesús, ¿cuál de ellas sigue teniendo sentido cuanto más piensas? Si este video te hizo pensar, aunque sea un poco, entonces no dejes que esto termine aquí. Escribe aquí abajo lo que realmente te pareció, sin filtro. Quiero saber, para ti, ¿tiene sentido esta visión de Jesús? Y si conoces a alguien que nunca se ha detenido a pensar en esto, envíale este video. Porque a veces, una pregunta correcta lo cambia todo.